El papado ha sido durante casi 2000 años el cargo más poderoso de la cristiandad, una posición destinada a encarnar la virtud y el liderazgo espiritual de millones de personas. Pero ese trono también fue ocupado por algunos de los hombres más corruptos y más depravados de la historia. Hoy vas a conocer 8 historias de papas que convirtieron el Vaticano en un escenario de horrores. El pontífice que organizó orgías en el Palacio Apostólico y envenenaba cardenales para robarles la fortuna. El papa que desenterró a su predecesor muerto y le cortó los dedos, y el que torturaba a sus propios cardenales y se quejaba de que no gritaban suficiente. Relájate, ponte cómodo, y bienvenidos a Detrás de la Historia. Alejandro VI, el hombre que organizó orgías en el Vaticano y envenenó a quien se interpuso. La noche del 30 de octubre de 1501, dentro del Palacio Apostólico del Vaticano, se celebró un banquete que pasaría a la historia como uno de los episodios más escandalosos jamás ocurridos en un edificio sagrado. 50 cortesanas fueron invitadas a cenar con los miembros más importantes de la Iglesia Católica. Después de la cena, las mujeres se desnudaron y bailaron entre los invitados. Entonces los candelabros que iluminaban las mesas fueron colocados en el suelo y se esparcieron castañas por todas partes. Las cortesanas se arrastraban a 4 patas entre las velas encendidas, recogiendo las castañas mientras el Papa, su hijo y su hija observaban la escena riendo. Después se anunciaron premios para los hombres que demostraran mayor resistencia sexual con aquellas mujeres. Todo esto no ocurrió en un burdel ni en la mansión de un noble degenerado. Ocurrió en la residencia oficial del Papa, en el corazón mismo del Vaticano, el lugar más sagrado de toda la cristiandad. El hombre que presidía aquella noche se llamaba Rodrigo de Borja, aunque el mundo lo conoce como el Papa Alejandro VI. Y aquella fiesta, conocida como el Banquete de las Castañas, fue solo una muestra de lo que aquel hombre fue capaz de hacer durante los 11 años que ocupó el trono más poderoso de la Iglesia Católica. La familia Borgia era originaria de España, concretamente de la región de Valencia, y había llegado al poder eclesiástico gracias al tío de Rodrigo, que se convirtió en papa con el nombre de Calixto III a mediados del siglo XV. Aquel primer papa Borgia colocó a su sobrino en los peldaños más altos de la jerarquía católica, nombrándolo cardenal cuando apenas tenía 25 años. Desde ese momento, Rodrigo dedicó las siguientes 3 décadas de su vida a acumular riqueza, influencia y contactos dentro de la Iglesia, esperando pacientemente el momento de dar el salto definitivo. Ese momento llegó en 1492, el mismo año en que Colón llegó a América. Cuando el papa anterior murió, Rodrigo se lanzó a por el trono de San Pedro con una estrategia que no tenía nada de espiritual. Sobornó al colegio de cardenales con una generosidad que dejó atónitos incluso a los más curtidos en las intrigas vaticanas. Enormes cantidades de oro cambiaron de manos. Se prometieron palacios, tierras y cargos eclesiásticos a cambio de votos. 4 mulas cargadas de plata fueron enviadas directamente al palacio del cardenal, que tenía más dudas para convencerlo de votar a su favor. Aquella compra descarada del papado fue tan evidente que incluso en una época acostumbrada a la corrupción dentro de la Iglesia, la elección de Alejandro VI escandalizó a media Europa. El cardenal que perdió la votación, un hombre que más tarde se convertiría en papa con el nombre de Julio II y que odiaba a los Borgia con toda su alma, denunció públicamente que el trono de San Pedro había sido comprado como si fuera una mercancía en un mercado. Pero ya era tarde. Rodrigo de Borja era ahora el Papa Alejandro VI, el hombre más poderoso de la cristiandad, y no tenía la más mínima intención de usar ese poder para nada que se pareciera remotamente a la voluntad de Dios. Lo primero que hizo al convertirse en papa fue algo que ningún pontífice había hecho jamás de forma tan abierta: reconocer públicamente a sus hijos. Alejandro tenía al menos 7 hijos nacidos de sus relaciones con varias amantes, los más famosos de los cuales eran César, Juan y Lucrecia Borgia. No intentó ocultarlos. No fingió que no existían. Los instaló en posiciones de poder y los convirtió en las piezas centrales de una estrategia familiar que buscaba dominar toda Italia. Nombró a César cardenal con apenas 18 años.
a pesar de que el joven no tenía la más mínima vocación religiosa y lo que realmente quería era ser un señor de la guerra. A Lucrecia la casó una y otra vez con familias poderosas según le convenía políticamente, anulando matrimonios y descartando maridos como quien cambia de ropa. El Vaticano dejó de ser la sede espiritual de la cristiandad y se convirtió en la sede central de los negocios de la familia Borgia. Los rumores sobre lo que pasaba dentro de aquellos muros corrían por toda Europa. Predicadores como el fraile Savonarola en Florencia denunciaban a Roma como una nueva Babilonia, una ciudad hundida en el pecado donde el representante de Dios en la tierra vivía como un emperador pagano rodeado de amantes, bastardos y asesinos. Alejandro respondió a esas críticas de la forma más directa posible. Excomulgó a Savonarola y facilitó que las autoridades de Florencia lo quemaran vivo en una hoguera pública. Quien criticaba a los Borgia firmaba su propia sentencia. Si el banquete de las castañas fue el episodio más escandaloso de su reinado, los envenenamientos fueron el más terrorífico. Los Borgia convirtieron el veneno en una herramienta política tan habitual que su nombre quedó asociado para siempre con la muerte silenciosa. Su arma favorita era la cantarella, una variante del arsénico que la familia perfeccionó hasta convertirla en un instrumento de precisión letal. La víctima que la ingería empezaba a sentir dolor abdominal y debilidad al cabo de unas horas, y moría en cuestión de días sin que nadie pudiera demostrar que había sido envenenada. La leyenda cuenta que Lucrecia Borgia llevaba un anillo hueco donde escondía dosis de cantarela, y que durante los banquetes vertía discretamente el veneno en la copa de quien su padre quisiera eliminar. No se sabe con certeza si esto es verdad, o si forma parte del mito negro que los enemigos de los Borgia construyeron alrededor de la familia, pero lo que sí es seguro es que una cantidad sospechosamente alta de cardenales ricos murieron durante el pontificado de Alejandro VI, y que cada vez que uno moría, el Papa se apoderaba inmediatamente de sus propiedades y su fortuna. El caso más conocido fue el del cardenal Orsini, uno de los hombres más poderosos de Roma, y cabeza de una familia noble que rivalizaba con los Borgia por el control de la ciudad. Cuando Orsini se convirtió en un obstáculo político, Alejandro lo hizo arrestar bajo cargos inventados y lo encerró en el castillo de Sant'Angelo, la fortaleza que servía como prisión papal. Orsini murió poco después en circunstancias que nadie creyó que fueran naturales. Inmediatamente después de su muerte, Alejandro confiscó todas las propiedades, tierras y riquezas de la familia Orsini y las repartió entre sus propios hijos. Aquello no fue un caso aislado. Era el método Borgia, aplicado con una frialdad sistemática que aterrorizaba a toda Roma. Identificar a un cardenal o noble rico, inventar una acusación de conspiración o traición, eliminarlo discretamente con cantarella y quedarse con absolutamente todo lo que tenía. Las propiedades, las tierras, las joyas, el oro, todo pasaba a manos de la familia Borgia antes de que el cadáver se enfriara. En la Roma de Alejandro VI, ser un cardenal con una buena fortuna era prácticamente una sentencia de muerte, porque el Papa podía decidir en cualquier momento que necesitaba tu dinero más de lo que necesitaba tu vida. Los cardenales ricos vivían aterrados, probando la comida con catadores antes de cada banquete y evitando cualquier invitación que viniera del Vaticano. Mientras el Papa eliminaba rivales con veneno, su hijo César se encargaba de la parte más sangrienta del negocio familiar. César Borgia abandonó el cardenalato que su padre le había impuesto y se reinventó como un comandante militar despiadado que conquistó territorios por toda Italia central usando una combinación de astucia, brutalidad y traición que fascinó a uno de los pensadores más brillantes de la época. Nicolás Maquiavelo conoció personalmente a César Borgia y quedó tan impresionado por su forma de operar que lo usó como modelo principal para escribir El Príncipe, el libro que se convertiría en el manual de referencia de la política sin escrúpulos durante los siglos siguientes. César hacía estrangular o apuñalar a sus rivales sin pestañear, conquistaba ciudades por la fuerza y después ejecutaba a sus gobernantes para instalar a leales de la familia Borgia. Todo esto con la bendición explícita de su padre, que desde el Vaticano le proporcionaba dinero, tropas y legitimidad papal para cada campaña militar. El Papa de la cristiandad financiando guerras de conquista para que su hijo bastardo construyera un reino personal en Italia. Aquello era algo que ni los peores enemigos de la Iglesia habrían podido inventar.
y sin embargo era la pura realidad de cómo funcionaba el Vaticano bajo los Borgia. Hay un detalle que resume perfectamente el nivel de terror que se vivía en Roma durante aquellos años. Cuando alguien moría de forma repentina en la ciudad, la primera pregunta que se hacía la gente no era qué enfermedad lo había matado, sino si había cenado recientemente con los Borgia. El apellido de aquella familia se convirtió en sinónimo de veneno, traición y muerte, hasta tal punto que 5 siglos después sigue siéndolo. En las tabernas de Roma, la gente bajaba la voz cuando hablaba de ellos, porque las paredes tenían oídos y los espías de César estaban en todas partes. Cualquier palabra de más podía significar una visita nocturna de la que no se volvía. Lucrecia Borgia, la hija del Papa, se convirtió en uno de los personajes más fascinantes y más debatidos de toda la historia del Renacimiento. Su padre la utilizó como una pieza de ajedrez política desde que era adolescente, casándola y descasándola según las alianzas que necesitara en cada momento. Su primer matrimonio fue con un noble de la poderosa familia Sforza, pero cuando esa alianza dejó de ser útil, Alejandro simplemente anuló el matrimonio, alegando que nunca se había consumado, una humillación pública tremenda para el marido. El segundo esposo de Lucrecia corrió peor suerte. Fue asesinado, probablemente por orden de César, que consideraba que aquel matrimonio ya no servía a los intereses familiares. Su tercer matrimonio, con el duque de Ferrara, fue el único que duró, aunque Lucrecia nunca escapó de la sombra de los rumores que la persiguieron toda su vida. Se decía que mantenía relaciones con su propio padre y con su hermano César. Se decía que era una envenenadora experta. Se decía que participaba en las orgías del Vaticano. Los historiadores modernos tienden a verla más como una víctima del juego de poder de su familia que como una cómplice activa, pero la leyenda negra de Lucrecia ha sobrevivido 5 siglos y sigue siendo imposible de separar completamente de la realidad. Alejandro VI no se limitó a la política italiana. Tomó una de las decisiones geopolíticas más trascendentales de la historia de la humanidad cuando en 1493, apenas un año después de que Colón llegara a América, trazó una línea imaginaria sobre el mapa del mundo y repartió las tierras recién descubiertas entre España y Portugal. Con la autoridad de su cargo, dividió literalmente el planeta en 2 mitades, como si el mundo fuera una propiedad suya que pudiera regalar a quien le diera la gana. España se quedó con casi todo el continente americano y Portugal con Brasil y las rutas hacia Asia. Aquella decisión, formalizada en el Tratado de Tordesillas, moldeó la historia del mundo durante siglos y determinó qué idiomas se hablan hoy en cada rincón de América. Un papa corrupto hasta la médula repartiendo continentes desde su despacho del Vaticano mientras organizaba orgías en el piso de abajo. La muerte de Alejandro VI fue tan turbia como su vida. En agosto de 1503, el papa y su hijo César cenaron con un cardenal que era uno de los hombres más ricos del Vaticano. La leyenda más famosa cuenta que los Borgia habían preparado vino envenenado con cantarela para matar al cardenal y quedarse con su fortuna, pero que por un error alguien sirvió el vino equivocado y tanto el Papa como César bebieron del que estaba envenenado. Alejandro cayó gravemente enfermo y murió pocos días después, el 18 de agosto. Los historiadores modernos creen que probablemente murió de malaria, que era endémica en Roma durante los veranos, pero la historia del envenenamiento accidental fue tan creída en su época que se convirtió en parte inseparable del mito Borgia. Lo que pasó después de su muerte es igual de macabro. Su cadáver se descompuso a una velocidad espantosa, hinchándose y ennegreciéndose hasta el punto de que apenas cabía en el ataúd. Los testigos describieron que el cuerpo expulsaba líquidos y que el hedor era insoportable. Un contemporáneo escribió que el cadáver de Alejandro parecía un odre de vino dejado al sol, un objeto de repulsión universal incluso en la muerte. Mientras el cuerpo del Papa se pudría, los hombres armados de César Borgia irrumpieron en las habitaciones vaticanas con las dagas desenvainadas para saquear todo el oro y las joyas que encontraran antes de que los cardenales pudieran reclamarlos. Así terminó el reinado más infame que ha conocido el papado. Un final de putrefacción, saqueo y codicia que ni el mejor escritor de ficción habría podido imaginar. Con la muerte de Alejandro se derrumbó todo el imperio que los Borgia habían construido. César, que también había enfermado gravemente aquella noche y tardó meses en recuperarse,
perdió todo su poder en cuestión de semanas. Sin la protección de su padre, las ciudades que había conquistado se rebelaron una a una. Los aliados lo abandonaron y los enemigos que había acumulado durante años salieron de sus escondites para cobrar venganza. El hombre que Maquiavelo había admirado como el príncipe perfecto acabó arrestado, exiliado y finalmente muerto en una emboscada en España con apenas 31 años. Lucrecia se retiró a Ferrara, donde vivió una vida relativamente tranquila hasta su muerte a los 39 años. El legado de los Borgia quedó para siempre como la prueba más extrema de hasta dónde puede llegar la corrupción cuando se mezclan el poder absoluto, la ambición familiar sin límites y la total ausencia de escrúpulos morales. 5 siglos después, su apellido sigue siendo sinónimo de todo lo que puede salir mal cuando la persona equivocada ocupa el cargo más poderoso del mundo. Juan XII, el papa más depravado y más joven de toda la historia. Los monjes de toda Europa rezaban cada noche para que el papa muriera. No era una metáfora ni una exageración piadosa. Durante casi una década, hombres de fe dedicados a la oración y al servicio de Dios incluían en sus plegarias nocturnas una petición muy concreta: que el Señor se llevara al Papa Juan XII de este mundo lo antes posible, porque aquel hombre era una vergüenza tan inmensa para la cristiandad que su mera existencia en el trono de San Pedro parecía una ofensa directa contra todo lo que la Iglesia representaba. Las peregrinas que viajaban a Roma para visitar las tumbas de los apóstoles dejaron de hacerlo mientras Juan XII estuvo en el poder, porque corrían el riesgo real de ser acosadas o algo peor si se cruzaban en el camino del Papa o de cualquiera de su círculo. Ese dato, registrado por fuentes eclesiásticas que no tenían motivo alguno para exagerar, dice más sobre Juan XII que cualquier lista de acusaciones formales. Su comportamiento no era solo un escándalo interno del Vaticano. Estaba destrozando la vida religiosa de millones de personas en todo el mundo cristiano. Juan XII llegó al papado en diciembre de 955 con apenas 18 años, convirtiéndose en uno de los papas más jóvenes de toda la historia de la Iglesia Católica. Algunos historiadores creen que podría haber tenido incluso menos edad, quizá 16, pero la cifra exacta es difícil de confirmar porque los registros de la época no eran del todo precisos. Pero no llegó al cargo por méritos espirituales, ni por vocación religiosa, ni por ningún tipo de cualificación que lo hiciera digno de representar a Dios en la tierra. Llegó porque su padre se lo dejó en herencia, literalmente, como quien deja una finca o un negocio familiar a su hijo mayor. Su verdadero nombre era Octaviano, y pertenecía a la familia de los condes de Túsculo, un clan aristocrático romano tremendamente poderoso que llevaba décadas controlando la política de la ciudad y manipulando la elección de papas, como si el trono de Dios fuera una propiedad privada que se pudiera comprar, vender y heredar de generación en generación, sin que nadie tuviera nada que objetar. Su padre había sido el hombre más poderoso de Roma durante años, y antes de morir, arrancó a la nobleza romana un juramento solemne, que su hijo Octaviano se convertiría en el siguiente papa sin importar su edad ni sus cualificaciones, uniendo así el poder político y el religioso en una misma persona y en una misma familia. Fue nepotismo en su forma más pura, más descarada y más peligrosa, pero hay que entender que Juan XII no fue un accidente aislado, fue el producto de una época tan corrupta que los propios historiadores de la Iglesia le pusieron un nombre que ha sobrevivido más de 1000 años, la pornocracia, que literalmente significa el gobierno de las rameras. Durante décadas, las familias más poderosas de Roma habían tratado el trono papal como un trofeo político que se podía comprar, robar o heredar. La abuela de Juan XII, una mujer llamada Marocia, había sido amante de un papa y madre de otro, y había controlado la política romana durante años utilizando el sexo, el dinero y la violencia como herramientas de poder. Juan XII era el heredero directo de aquella tradición familiar de corrupción, y se comportó exactamente como cabía esperar del nieto de una mujer que había manejado papas como marionetas. Cuando Octaviano fue elegido papa y adoptó el nombre de Juan XII, se convirtió además en el primer pontífice de la historia en cambiarse el nombre al ser elegido, inaugurando una tradición que todos los papas han seguido desde entonces,
aunque ninguno haría jamás un contraste tan brutal entre el nombre sagrado que eligió y la persona que realmente era detrás de ese nombre. El problema fundamental era tan obvio que cualquiera podía verlo. Juan XII era un adolescente privilegiado al que no le interesaba en absoluto ser papa. No tenía formación religiosa seria, no tenía vocación espiritual de ningún tipo, no tenía el menor interés en los asuntos de la Iglesia, en la teología, en la salvación de las almas, ni en ninguna de las responsabilidades que se suponía que venían con el cargo más importante de la cristiandad. Lo que sí tenía era acceso ilimitado y sin supervisión a todo el dinero, el poder y los placeres que ese cargo podía ofrecer a un joven rico sin escrúpulos ni frenos. Y como cualquier adolescente con poder absoluto y sin nadie que lo controlara, decidió disfrutar de cada uno de esos placeres hasta las últimas consecuencias posibles. Lo primero que hizo Juan XII al instalarse como papa fue convertir el Palacio de Letrán, la residencia oficial del pontífice y uno de los edificios más sagrados de toda la cristiandad, en algo que los cronistas de la época describieron sin rodeos como un burdel. El palacio se llenó de mujeres de todo tipo, desde damas nobles hasta prostitutas, que entraban y salían a cualquier hora del día y de la noche para participar en banquetes interminables, fiestas salvajes y encuentros que no tenían absolutamente nada que ver con la oración ni con ninguna actividad que se pudiera considerar remotamente cristiana. Juan mantenía relaciones con prácticamente cualquier mujer que se cruzara en su camino y que le resultara atractiva, sin importarle si estaba casada, si era noble o si pertenecía a la familia de alguno de sus propios aliados. Tenía múltiples amantes simultáneas a las que colmaba de regalos pagados con dinero de la Iglesia. A una de ellas la nombró gobernadora de una ciudad papal y la llenó de tesoros eclesiásticos. Otra de sus amantes había sido previamente la concubina de su difunto padre, algo que los cronistas no pudieron evitar señalar como especialmente repugnante incluso para los estándares de una época que ya estaba acostumbrada a los excesos del clero. Fue acusado formalmente de mantener relaciones con sus propias sobrinas e incluso con sus hermanas, acusaciones de incesto que aparecen en documentos eclesiásticos oficiales y que, aunque pudieran contener exageraciones fabricadas por sus enemigos políticos, fueron ampliamente creídas por prácticamente todo el mundo en su época. Pero el comportamiento sexual de Juan XII, por escandaloso que fuera, era solo una parte del problema. El joven papa también era jugador compulsivo, bebedor empedernido y tenía una fascinación inquietante por el paganismo que horrorizaba a los clérigos que tenían la desgracia de estar cerca de él. Jugaba a los dados apostando cantidades enormes de dinero que pertenecían a la Iglesia, y durante las partidas invocaba en voz alta a los dioses paganos Júpiter y Venus para que le dieran suerte. En una ocasión memorable brindó públicamente por el diablo con una copa de vino, lo que provocó que varios obispos presentes abandonaran la sala aterrados y completamente convencidos de que el vicario de Cristo en la tierra estaba literalmente poseído por fuerzas demoníacas. No celebraba la misa correctamente porque ni siquiera se había molestado en aprender los rituales básicos que cualquier sacerdote dominaba. Nombraba obispos y cargos eclesiásticos a cambio de dinero, un delito gravísimo dentro de la Iglesia llamado simonía que estaba explícitamente prohibido por las leyes canónicas. En uno de los casos más escandalosos, nombró obispo a un niño de 10 años a cambio de una bolsa de oro, entregando la responsabilidad espiritual de una diócesis entera a un crío que no sabía ni leer las Escrituras. Mientras Roma se hundía en la decadencia y el desorden, Juan usaba la riqueza de la Iglesia para financiar su estilo de vida sin preocuparse lo más mínimo por la ciudad ni por sus habitantes. Las calles se llenaron de inseguridad, los servicios básicos que la Iglesia tradicionalmente proporcionaba a los pobres desaparecieron, y la población veía con una mezcla de asco e impotencia cómo su líder espiritual vivía como un príncipe pagano en un palacio que se suponía que era la casa de Dios. La crueldad de Juan XII tampoco tenía límites cuando se trataba de eliminar a quienes lo desafiaban o se atrevían a criticarlo. Fue acusado de castrar y asesinar a un cardenal que se había opuesto a sus decisiones. A su propio confesor, el hombre que por definición conocía todos sus pecados más íntimos y que probablemente cometió el error imperdonable de recomendarle que se arrepintiera, le mandó arrancar los ojos
y el desgraciado murió poco después a causa de las heridas y la infección. Incendió propiedades de familias rivales sin ningún motivo más allá de la venganza personal o el capricho momentáneo. El historiador Simon Sebag Montefiore escribió siglos después que Juan XII fue el pontífice más depravado que jamás encabezó la Iglesia cristiana y que su conducta estaba en completa y absoluta contradicción con cualquier principio mínimo de la ética cristiana. No era una opinión minoritaria, ni una exageración retrospectiva. Era lo que prácticamente todo el mundo pensaba de él en su propia época, incluidos muchos de los hombres que lo rodeaban a diario, que vivían aterrados por sus estallidos de violencia impredecible y que no podían hacer absolutamente nada para frenarlo, porque era el Papa y su autoridad era, al menos en teoría, la máxima que existía sobre la tierra. Roma entera se había convertido en el patio de recreo de un adolescente con poder absoluto, y nadie tenía ni la fuerza ni el valor suficiente para quitarle los juguetes de las manos. Urbano VI, el pontífice que torturaba cardenales. Un papa se quejó de que los gritos de agonía de los cardenales que estaba torturando no eran lo bastante fuertes. Mientras sus hombres destrozaban los cuerpos de príncipes de la Iglesia en las mazmorras de un castillo, el pontífice paseaba tranquilamente por el jardín de arriba, leyendo su breviario, y se detenía de vez en cuando para escuchar. Al no oír suficientes alaridos de dolor, bajó a la cámara de tortura para quejarse de que el trabajo no se estaba haciendo con la intensidad que él esperaba. Este hombre era el Papa Urbano VI, el pontífice que la Iglesia había elegido con la esperanza de que reformara el papado después de décadas de corrupción y exilio en Francia. Lo que recibieron en su lugar fue a un tirano paranoico, cuya crueldad y cuya inestabilidad mental provocaron la peor crisis que ha sufrido la Iglesia católica en toda su historia. El gran cisma de Occidente, una división que partió la cristiandad en dos durante 40 años y que hizo que millones de personas en toda Europa no supieran a qué papa obedecer ni dónde estaba realmente la autoridad de Dios. La historia de Urbano VI empieza en uno de los momentos más caóticos y más tensos de la historia del papado. Durante casi 70 años, desde 1309 hasta 1377, los papas habían vivido en la ciudad francesa de Aviñón, en lugar de en Roma, una situación que los romanos consideraban un secuestro inaceptable del trono de San Pedro por parte de la corona francesa. Los papas de Aviñón vivían rodeados de lujo, construyeron un palacio enorme y llevaban un estilo de vida que tenía más de corte real que de sede espiritual. El poeta Petrarca describió Aviñón como una cloaca de todos los vicios y como la Babilonia de Occidente, una ciudad donde la codicia y la corrupción habían reemplazado por completo a la piedad. En 1377, el Papa Gregorio XI finalmente cedió a las presiones y regresó a Roma, pero murió poco después, en marzo de 1378, dejando el papado vacante y a la ciudad al borde de un estallido violento que todo el mundo veía venir. Los romanos estaban furiosos y desesperados. Llevaban casi 7 décadas sin tener un papa en su propia ciudad. Habían visto cómo Roma se empobrecía y se vaciaba mientras Aviñón se llenaba de riqueza y de poder, y no estaban dispuestos bajo ningún concepto a permitir que los cardenales, la inmensa mayoría de los cuales eran franceses, eligieran a otro papa extranjero que se llevara el trono de vuelta a Francia. Una multitud enfurecida de miles de personas rodeó el edificio donde se celebraba el cónclave y empezó a gritar, exigiendo un papa romano o como mínimo italiano. Las campanas de todas las iglesias de Roma sonaron sin parar durante horas. La tensión era tan extrema que los cardenales temieron genuinamente por sus vidas. Encerrados dentro del cónclave, asustados, presionados y sin tiempo para deliberar con calma, eligieron a toda prisa a un arzobispo italiano llamado Bartolomeo Prignano, que no era cardenal y que no pertenecía a ninguna facción, con la esperanza de que fuera un candidato de compromiso aceptable para todas las partes. Tomó el nombre de Urbano VI, y la gente de Roma celebró su elección con una alegría inmensa que iba a durar muy poco tiempo. Al principio, Urbano parecía exactamente lo que la Iglesia necesitaba. Anunció que iba a reformar la curia, a acabar con el lujo excesivo de los cardenales y a devolver la austeridad y la piedad al centro de la vida eclesiástica. Pero casi de inmediato, algo cambió.
En cuestión de semanas, el hombre que había sido elegido como reformador se transformó en algo completamente diferente. Empezó a insultar a los cardenales en público, llamándolos con los peores nombres imaginables delante de cualquiera que estuviera presente. Les gritaba durante las reuniones hasta ponerse rojo de furia. Los humillaba delante de embajadores extranjeros que después volvían a sus países contando horrorizados lo que habían presenciado. Amenazaba con excomulgarlos por cualquier motivo, incluso por discrepancias mínimas, y sin seguir el procedimiento habitual de las 3 advertencias previas que la ley canónica exigía. En una reunión memorable, le gritó al cardenal de Amiens con tanta violencia que varios de los presentes temieron que fuera a agredirlo físicamente. Su cara pasó del rojo al púrpura mientras le señalaba con el dedo y lo insultaba delante de toda la curia. Su comportamiento pasó de ser estricto a ser directamente violento, irracional y aterrador, tan rápido que muchos de los que lo conocían empezaron a preguntarse abiertamente si aquel hombre estaba perdiendo la razón o si la locura había estado ahí desde siempre, oculta bajo una fachada de austeridad que se derrumbó en cuanto tuvo poder absoluto. Los cardenales que habían elegido a Urbano VI se dieron cuenta muy rápido de que habían cometido un error terrible. Aquel hombre no era un reformador. Era un tirano con estallidos de ira incontrolables que hacían imposible cualquier tipo de relación normal con él. En una de las reuniones del consistorio, Urbano se enfureció tanto con uno de los cardenales franceses que estuvo a punto de agredirlo físicamente delante de todos los presentes. El cardenal de Ginebra, un hombre que más tarde se convertiría en el papa rival, tuvo que intervenir para exigirle que tratara a los príncipes de la Iglesia con un mínimo de respeto. La respuesta de Urbano fue amenazarlo con la excomunión. Cada día que pasaba, la tensión dentro del Vaticano se hacía más insoportable. Los cardenales vivían en un estado de miedo permanente, sin saber cuándo sería el siguiente estallido de furia y contra quién se dirigiría. En el verano de 1378, apenas unos meses después de la elección, los cardenales franceses empezaron a huir de Roma uno por uno, escabullándose discretamente de la ciudad con la excusa de que el calor del verano romano era insoportable para su salud. Para el mes de agosto, 13 de los 16 cardenales que habían votado por Urbano ya habían abandonado Roma y se habían reunido en la ciudad de Anagni, a unos 60 kilómetros de distancia. De los 3 que no se fueron, uno había muerto y los otros 2 eran italianos que no se atrevían a unirse a la rebelión francesa. Reunidos en Anagni, los cardenales tomaron una decisión que cambiaría la historia del cristianismo para siempre y que tendría consecuencias devastadoras durante las 4 décadas siguientes. Declararon que la elección de Urbano había sido inválida porque se había producido bajo la presión física y la intimidación directa de la multitud romana y que, por lo tanto, el trono papal estaba legalmente vacante y podía ser ocupado por otro candidato. En septiembre de ese mismo año, eligieron a un nuevo papa, el cardenal Roberto de Ginebra, que tomó el nombre de Clemente VII y estableció su corte en Aviñón, devolviendo el papado a Francia exactamente como los romanos habían temido. A partir de ese momento, el mundo cristiano tenía 2 papas al mismo tiempo, cada uno con su propio colegio de cardenales, cada uno excomulgando al otro, y cada uno reclamando ser el único vicario legítimo de Cristo en la tierra. Había comenzado el gran cisma de Occidente, la peor y más larga división que ha sufrido la Iglesia católica en toda su existencia. Europa se partió en 2 según las lealtades políticas de cada reino y de cada gobernante. Francia, Escocia, Castilla, Aragón y varios estados italianos reconocieron al Papa de Aviñón como el legítimo. Inglaterra, el Sacro Imperio Romano, Germánico, Portugal, Hungría y el resto de Italia se mantuvieron fieles a Urbano en Roma. La división no seguía líneas religiosas ni teológicas, sino puramente políticas. Cada país se alineaba con el papa que más le convenía según sus alianzas y sus intereses. Familias enteras se dividieron por la cuestión. Diócesis vecinas separadas apenas por unos kilómetros obedecían a papas distintos. Órdenes religiosas se fracturaron internamente. Los fieles comunes, la gente que iba a misa cada domingo, que bautizaba a sus hijos y que intentaba vivir una vida cristiana honesta en medio de aquel caos,
No sabían a quién creer ni a quién obedecer. La pregunta que atormentaba a millones de cristianos era devastadora en su simplicidad. Si hay dos papas y cada uno dice que el otro es un impostor, ¿cuál de los dos es el verdadero representante de Dios? Si obedecías al papa equivocado, técnicamente estabas excomulgado por el otro y tu alma estaba en peligro. Era una pesadilla espiritual que afectaba la vida cotidiana de personas que no tenían absolutamente nada que ver con las intrigas del Vaticano y que nadie sabía cómo resolver. Incluso santos y teólogos de la época, las mentes más brillantes y más piadosas del mundo cristiano, estaban divididos en sus lealtades y no podían ponerse de acuerdo sobre quién era el papa verdadero. Catalina de Siena, una de las santas más importantes de toda la historia de la Iglesia católica, apoyó firmemente a Urbano como papa legítimo hasta el final de su vida, pero escribió con una tristeza profunda sobre los lobos dentro de la Iglesia que estaban desgarrando el cuerpo de Cristo con sus guerras y sus ambiciones. No nombró a Urbano directamente como uno de esos lobos, pero su comportamiento violento y su incapacidad para reconciliarse con nadie habían sido claramente uno de los detonantes principales de aquella catástrofe que estaba destruyendo la fe de millones de personas inocentes. Mientras Europa se desgarraba por el cisma, el comportamiento de Urbano VI empeoró hasta niveles que nadie habría podido imaginar en un papa, ni siquiera en los tiempos más oscuros del papado. Atrincherado en Roma, rodeado de un círculo cada vez más pequeño de leales, Urbano se volvió paranoico de una forma que recordaba a los peores tiranos de la historia. Sospechaba de todos. Veía conspiraciones en cada esquina. Cualquier mirada, cualquier comentario, cualquier reunión privada entre cardenales, podía ser interpretada como una traición que merecía el castigo más severo posible. En 1385, todo llegó a su punto más extremo y más aterrador. Varios de los cardenales que se habían mantenido leales a Urbano supuestamente conspiraron para convocar un concilio eclesiástico que pudiera poner fin al cisma. Parte de ese acuerdo habría implicado apartar al propio Urbano del poder, algo que desde la perspectiva de muchos era la única solución razonable para una crisis que ya llevaba años destrozando a la Iglesia. Cuando Urbano se enteró de la conspiración, su reacción fue la de un hombre que había perdido completamente el contacto con la realidad y con cualquier concepto de misericordia cristiana. Ordenó el arresto inmediato de 6 cardenales. 6 príncipes de la Iglesia católica fueron arrastrados a las mazmorras del castillo de Nocera, en el sur de Italia, donde Urbano se había refugiado huyendo de sus enemigos. Lo que vino después fue descrito por los cronistas de la época como un crimen sin precedentes en la historia de la Iglesia. Urbano ordenó que los cardenales fueran torturados para que confesaran la conspiración, y no se limitó a dar la orden y retirarse. Supervisó personalmente las sesiones de tortura. Los cronistas cuentan que mientras sus hombres torturaban a los cardenales en el sótano del castillo, Urbano paseaba por el jardín de arriba, rezando su breviario en voz alta, alternando entre las oraciones y las pausas para escuchar los gritos que subían desde abajo. Fue entonces cuando pronunció la frase que lo definiría para la historia. Se quejó amargamente de que los gritos de agonía de los cardenales no eran lo bastante fuertes y exigió que se intensificara el tormento. Nunca antes en la historia del cristianismo, un papa había torturado a sus propios cardenales. Ni siquiera los peores pontífices anteriores habían llegado a ese extremo. Varios de los cardenales murieron a consecuencia de las torturas, o fueron ejecutados posteriormente por orden directa de Urbano. Sus cuerpos nunca fueron entregados a sus familias. Los últimos años de Urbano fueron un descenso cada vez más acelerado hacia el aislamiento y la violencia. Se enredó en guerras por el control de Nápoles, lanzó cruzadas contra sus rivales, excomulgó a reyes y cardenales con la misma facilidad con la que otros firmaban cartas. Incluso sus pocos aliados que quedaban empezaron a plantearse si aquel hombre era mentalmente capaz de seguir en el cargo. Algunos propusieron que fuera puesto bajo la tutela de un cardenal que controlara sus decisiones, pero la propuesta no prosperó porque nadie se atrevía a enfrentarlo directamente. Urbano VI murió en octubre de 1389, después de caerse de una mula durante una procesión y no recuperarse nunca de las heridas. Tenía alrededor de 70 años. Circularon rumores insistentes de que en realidad lo habían envenenado, posiblemente
alguien de su propio entorno que ya no podía soportar más su tiranía, pero nadie pudo demostrarlo, y la versión oficial de la caída se mantuvo. Era un hombre tan poco querido, tan odiado incluso por los que supuestamente estaban de su lado, que su sarcófago estuvo a punto de ser reutilizado como abrevadero para los caballos del Vaticano cuando remodelaron la Basílica de San Pedro años después de su muerte. La Iglesia, que debería haber honrado a todos sus papas, no se molestó en darle un entierro digno. El cisma que Urbano había provocado con su comportamiento continuó durante casi 3 décadas más después de su muerte, hasta 1417, cuando el Concilio de Constanza finalmente reunificó a la Iglesia bajo un solo papa. Durante esos 40 años de división, llegó a haber incluso 3 papas simultáneos en un momento dado, una situación que habría sido cómica si no hubiera tenido consecuencias tan devastadoras para la fe de millones de personas. Para cuando el cisma terminó, el daño ya era irreparable. La credibilidad del papado como autoridad espiritual suprema había quedado destruida para una parte enorme de la población cristiana, y las semillas de desconfianza y de cinismo hacia Roma que aquel cisma plantó germinarían un siglo después en la Reforma protestante que partiría la cristiandad de forma definitiva y permanente. Clemente VII, el pontífice que provocó la destrucción de Roma. El 6 de mayo de 1527, 189 guardias suizos formaron una línea en las escalinatas de la Basílica de San Pedro para enfrentarse a un ejército de más de 20.000 soldados hambrientos, furiosos y completamente fuera de control, que acababa de asaltar las murallas de Roma. Aquellos 189 hombres sabían que iban a morir. No tenían la menor posibilidad de sobrevivir a aquella oleada de mercenarios alemanes y veteranos españoles que se abalanzaba sobre ellos como una avalancha humana. Pero su misión no era ganar la batalla. Su misión era ganar tiempo, unos minutos, lo suficientes para que el Papa pudiera escapar por un pasadizo secreto que conectaba el Vaticano con el castillo de Sant'Angelo, la antigua fortaleza romana junto al río Tíber. 147 de esos 189 guardias murieron ese día peleando cuerpo a cuerpo en las escaleras de San Pedro, destrozados por un ejército que los superaba en más de 100 a 1. Solo 42 sobrevivieron, los que lograron escoltar al Papa hasta el pasadizo y huir con él. Todavía hoy, más de 500 años después, cada 6 de mayo los nuevos miembros de la Guardia Suiza del Vaticano juran su cargo en una ceremonia que honra a aquellos hombres que dieron la vida protegiendo a un Papa que, según la opinión de prácticamente toda Europa, no merecía ni una sola gota de la sangre que se derramó por él ese día. El Papa que provocó aquel desastre apocalíptico se llamaba Julio de Médici y era hijo ilegítimo de un miembro de la familia más poderosa e influyente de toda Florencia. Creció huérfano porque su padre fue asesinado durante una conspiración cuando él era un niño, pero fue criado por su tío, Lorenzo de Médici, el famoso Lorenzo el Magnífico, que le proporcionó la mejor educación y las mejores conexiones que el dinero y el poder podían comprar en la Italia del Renacimiento. Julio aprendió rápido las artes de la diplomacia, la intriga y la política eclesiástica, y escaló los peldaños de la jerarquía católica con una habilidad que impresionaba a todo el que lo conocía. Llegó al papado en 1523 con el nombre de Clemente VII, heredando una iglesia que estaba en crisis profunda por todos los frentes imaginables. La reforma protestante de Martín Lutero avanzaba sin freno por Alemania y empezaba a extenderse a otros países. Los estados pontificios estaban rodeados de potencias militares que se disputaban ferozmente el control de Italia, y la credibilidad del papado como institución moral se desmoronaba un poco más con cada nuevo escándalo. Lo que la Iglesia necesitaba en ese momento era un líder firme, decidido y capaz de navegar aquellas aguas mortalmente peligrosas con mano segura y sin vacilaciones. Lo que recibió fue exactamente lo contrario. Un hombre astuto e inteligente pero fatalmente indeciso que intentó jugar a 2 bandas en una partida donde no podía permitirse perder y que acabó perdiéndolo absolutamente todo. El problema era que Europa estaba dominada por 2 potencias que se odiaban mutuamente. El emperador Carlos V, que controlaba España, Alemania, los Países Bajos, el sur de Italia y media América, y el rey Francisco I de Francia, que luchaba desesperadamente por no quedar aplastado bajo el peso gigantesco de aquel imperio.
Clemente, en lugar de elegir un bando y mantenerse firme con todas las consecuencias, decidió saltar de uno a otro según le convenía en cada momento, como un jugador de cartas que apuesta a todos los números de la mesa esperando ganar siempre. Primero, se alió con Carlos. Pero cuando Francisco I fue derrotado y capturado en la batalla de Pavía en 1525, Clemente se asustó del poder creciente del emperador y cambió de bando, uniéndose a la Liga de Cognac, una coalición contra Carlos formada por Francia y varios estados italianos. Fue una apuesta que muchos consideraron temeraria y que resultó ser catastrófica. Carlos se sintió profundamente traicionado por el cambio de bando del Papa, y aquella traición desencadenó una cadena de acontecimientos que acabaría con Roma en llamas. Lo que Clemente no entendió, o no quiso entender, es que estaba jugando con fuego contra un hombre que tenía los ejércitos más poderosos del mundo a su disposición y que no iba a tolerar que el representante de Dios en la tierra lo apuñalara por la espalda diplomáticamente. La respuesta de Carlos no se hizo esperar. En el otoño de 1526, un primer ataque contra Roma liderado por la familia Colonna, enemigos históricos de los Médici, obligó al Papa a refugiarse temporalmente en el castillo de Sant'Angelo. Aquello fue un aviso claro de lo que estaba por venir, pero Clemente no supo interpretarlo. En la primavera de 1527, un ejército imperial de más de 20.000 hombres marchaba ya hacia el sur a través de Italia, sin que Roma tuviera prácticamente ninguna defensa seria preparada para detenerlos. Carlos V no ordenó explícitamente el ataque contra Roma. Lo que pasó fue algo que en muchos sentidos resultó peor. Perdió el control de su propio ejército. Sus tropas, una mezcla de 14.000 mercenarios alemanes llamados Lanzknechts, 6.000 veteranos españoles curtidos en las guerras más brutales de la época y un número indeterminado de mercenarios italianos, llevaban meses sin cobrar su salario y estaban al borde del colapso. Hambrientos, agotados, furiosos con sus mandos y desesperados por conseguir dinero y comida, aquellos soldados eran una bomba a punto de estallar. El comandante del ejército, el duque de Borbón, intentó canalizar esa furia marchando hacia el sur con la esperanza de usar la amenaza contra Roma como moneda de negociación para arrancar concesiones al Papa. Pero el 6 de mayo, durante el asalto a las murallas, el propio Borbón fue alcanzado por un disparo y murió al pie de las fortificaciones. Según cuenta la leyenda, fue el artista y orfebre Benvenuto Cellini, que se había unido a la defensa de la ciudad, quien lo mató de un tiro de arcabuz desde lo alto de las murallas. Con su líder muerto y sin nadie que los controlara, los 20.000 soldados se transformaron en una horda salvaje sin ley ni freno. Y lo que vino después fue una de las páginas más negras y más brutales de toda la historia de Europa occidental. Durante 8 días consecutivos, aquella masa de soldados enloquecidos se lanzó sobre Roma como una plaga bíblica. Saquearon cada iglesia, cada palacio, cada casa y cada tienda que encontraron a su paso, sin distinguir entre ricos y pobres, entre sagrado y profano. Robaron hasta el último objeto de valor que pudieron cargar y destrozaron lo que no podían llevarse. Torturaron a ciudadanos de todas las clases sociales para que revelaran dónde escondían sus tesoros, usando métodos que los cronistas de la época describieron con un horror que se percibe incluso 5 siglos después. Profanaron la tumba de San Pedro, la tumba del primer papa de la historia, arrancando las reliquias sagradas y el oro que la decoraba. Abrieron los sepulcros de otros papas enterrados en las catacumbas y en las iglesias buscando joyas y oro enterrados con los cuerpos, destrozando los ataúdes y esparciendo los restos por el suelo, sin el menor respeto por nada ni por nadie. Vistieron a un soldado con las ropas pontificias y lo pasearon montado en un burro por las calles, mientras miles de mercenarios se reían a carcajadas y gritaban insultos contra el Papa y contra toda la Iglesia católica. Los mercenarios alemanes luteranos, muchos de los cuales odiaban al papado con una intensidad casi religiosa, se burlaban de los sacerdotes, obligándolos a participar en parodias grotescas de la misa, y recorrían las calles, gritando el nombre de Martín Lutero, como grito de guerra y de victoria. Monjes y sacerdotes fueron asesinados o humillados públicamente en las plazas. Las monjas y las mujeres de Roma sufrieron destinos atroces que las crónicas describen con expresiones como horrores inenarrables,
porque no se atrevían a ser más explícitas. Obras de arte de valor incalculable creadas por los grandes maestros del Renacimiento fueron destrozadas, quemadas como leña o robadas, y vendidas por unos pocos ducados en los campamentos militares. Mientras todo esto pasaba, Clemente VII estaba encerrado en el castillo de Sant'Angelo, mirando desde las ventanas de su fortaleza cómo las columnas de humo se elevaban sobre Roma y escuchando los gritos que llegaban desde las calles. Se dejó crecer una larga barba en señal de penitencia y duelo. Comía carne de burro porque era lo único disponible dentro de aquellos muros. A su alrededor se amontonaban miles de civiles supervivientes que habían logrado refugiarse en la fortaleza y que vivían en condiciones miserables, hacinados, sin comida suficiente y aterrados por lo que pasaba fuera. La peste no tardó en aparecer entre los cadáveres que nadie recogía de las calles, y el hambre se extendió por toda la ciudad porque los soldados habían destruido o robado todas las reservas de comida que existían. Roma, la ciudad eterna, la capital de la cristiandad, la sede del poder espiritual de 1500 años de historia, se había convertido en un infierno que los supervivientes comparaban con la destrucción de la antigua Roma por los godos 1000 años antes. Muchos creían que lo que estaba pasando era peor incluso que aquello, porque al menos los bárbaros del siglo V habían respetado las iglesias. Estos soldados no respetaron absolutamente nada. Las cifras del desastre son tan brutales que cuesta procesarlas incluso hoy. Antes del saqueo, Roma tenía aproximadamente 55.000 habitantes. Cuando los soldados finalmente se marcharon, empujados más por la epidemia de peste que por cualquier orden o negociación, quedaban apenas 10.000 personas en la ciudad. 45.000 romanos habían muerto, huido o sido capturados y vendidos como esclavos en el espacio de unos pocos meses terribles. La ciudad que había sido el corazón del Renacimiento italiano, el centro cultural más brillante de toda Europa, la sede de los grandes maestros de la pintura, la escultura y la arquitectura, quedó reducida a un esqueleto humeante de lo que había sido. Los historiadores coinciden en que el saqueo de Roma de 1527 marcó el fin efectivo del Renacimiento en la ciudad. La gloria artística y cultural que había florecido durante generaciones se apagó de golpe en aquellos 8 días de destrucción indiscriminada. En junio de 1527, Clemente VII se rindió formalmente ante el poder del emperador. Aceptó pagar un rescate descomunal de 400.000 ducados, una cantidad que habría bastado para financiar un ejército entero durante varios años, y cedió territorios importantes al emperador Carlos V, incluyendo ciudades como Parma y Piacenza. A pesar de haber aceptado todas las condiciones y pagado una fortuna, Clemente siguió prisionero dentro del castillo de Sant'Angelo durante meses más, vigilado por soldados imperiales que no lo dejaban salir. Finalmente, en diciembre de 1527, logró escapar de la fortaleza disfrazado de campesino, con su larga barba de penitente y ropas sucias y harapientas que lo hacían irreconocible. El Papa de la cristiandad, el representante de Dios en la tierra, huyendo de su propia ciudad vestido de mendigo, sin escolta, sin dignidad y sin nada que se pareciera remotamente al poder que supuestamente ostentaba. La humillación no podía haber sido más completa ni más devastadora. Pero las consecuencias del saqueo fueron mucho más allá de la destrucción física de Roma. Con el Papa completamente sometido al poder del emperador, Clemente perdió toda capacidad de actuar de forma independiente en cualquier asunto político o religioso, y esa dependencia tuvo un efecto que cambió la historia del mundo para siempre. El rey Enrique VIII de Inglaterra llevaba años pidiendo al Papa que anulara su matrimonio con Catalina de Aragón, una princesa española que no le había dado el heredero varón que necesitaba para asegurar la sucesión de la corona inglesa. En circunstancias normales, la Iglesia habría encontrado la forma de conceder esa anulación. Los papas lo habían hecho antes con otros reyes por motivos mucho menos justificados, y había argumentos teológicos que se podían usar para darle a Enrique lo que pedía. Pero Catalina de Aragón no era una mujer cualquiera. Era la tía del emperador Carlos V, el mismo hombre que acababa de destruir Roma y que tenía al Papa completamente dominado y aterrorizado. Clemente, que vivía con el miedo permanente de que Carlos enviara otro ejército contra él,
no podía permitirse enfurecer al emperador deshonrando públicamente a un miembro de su familia. Así que hizo lo que mejor se le daba: demorar, vacilar, pedir más tiempo, enviar comisiones de estudio y no tomar ninguna decisión definitiva mientras rezaba para que el problema se resolviera, solo de alguna manera milagrosa. No se resolvió. La respuesta del rey inglés fue romper con Roma por completo. Se declaró jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, se divorció sin permiso papal, disolvió los monasterios y arrancó a todo un reino de la obediencia al Papa de forma permanente. Inglaterra nunca volvió al catolicismo. Clemente VII murió en septiembre de 1534, apenas unos meses después de que Enrique VIII consumara la separación definitiva. Murió sabiendo que bajo su pontificado se había perdido Roma, se había perdido Inglaterra y se había perdido la confianza de media Europa en una institución que llevaba 1500 años siendo el centro de la vida espiritual de Occidente. Tuvo además la humillación suprema de verse obligado a coronar personalmente como emperador a Carlos V en 1530, en una ceremonia fastuosa en Bolonia. El mismo hombre cuyas tropas habían destruido Roma, violado a sus monjas y profanado la tumba de San Pedro, ahora recibía la corona imperial de manos del Papa que había aplastado. Un cronista de la época resumió la vida de Clemente con una frase demoledora que se quedó grabada en la historia: entró como un zorro, reinó como un león y murió como un perro. Esteban VI, el pontífice que desenterró a un papa muerto y lo juzgó en un tribunal. En enero del año 897, dentro de la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral más importante de Roma y el lugar donde los papas celebraban las ceremonias más solemnes de la cristiandad, se celebró un juicio que todavía hoy, más de 1100 años después, sigue siendo uno de los acontecimientos más macabros, más grotescos y más difíciles de creer de toda la historia de la humanidad. Si alguien te contara lo que pasó aquel día sin darte ningún contexto, pensarías que es la trama de una película de terror medieval inventada por un guionista con demasiada imaginación. Pero no lo es. Cada detalle de lo que vas a escuchar está documentado por cronistas que vivieron en aquella época y que describieron los hechos con un horror que se percibe incluso después de más de 11 siglos. El acusado estaba sentado en un trono, vestido con sus ornamentos pontificios, con la mitra papal sobre la cabeza y las manos colocadas sobre los reposabrazos, como si estuviera a punto de pronunciar una bendición. Pero el acusado no era un hombre vivo, era un cadáver. Los restos en descomposición del Papa Formoso, que llevaba 9 meses muerto y enterrado, habían sido desenterrados de su tumba, vestidos con sus ropas ceremoniales y sentados en un trono dentro de la basílica, para ser juzgados por un tribunal eclesiástico presidido por el Papa que lo había sucedido en el cargo, Esteban VI. Aquella escena completamente surrealista, que parece sacada de la pesadilla más retorcida que se pueda imaginar, fue completamente real y está documentada por múltiples fuentes. Se conoce como el Sínodo del Cadáver, y fue el punto más bajo de dignidad al que ha llegado el papado en sus 2000 años de existencia. Para entender cómo se llegó a aquella monstruosidad, hay que entender la época en la que ocurrió. El siglo IX fue uno de los periodos más caóticos y más violentos de la historia de la Iglesia Católica. Roma era un campo de batalla, donde familias aristocráticas rivales, cada una con sus propios ejércitos privados y sus propias redes de alianzas, se disputaban el control del papado usando cualquier herramienta a su alcance. El soborno masivo, la violencia callejera, el asesinato selectivo y la manipulación política más despiadada que se pueda imaginar. Los papas subían y bajaban del trono con una frecuencia vertiginosa, muchos de ellos eliminados por sus sucesores o por las facciones que controlaban la ciudad. En medio de aquel caos permanente, el Papa Formoso había gobernado durante 5 años, desde 891 hasta su muerte en 896, y su pontificado había sido una montaña rusa de alianzas peligrosas y decisiones polémicas que le crearon enemigos por todas partes. Formoso no era un santo ni un hombre pacífico. Antes de ser papa ya había sido excomulgado una vez por conspirar para hacerse con el trono, aunque fue rehabilitado años después. Una vez en el poder, se vio atrapado en la disputa más violenta de la época,
la lucha por el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, un título que otorgaba un poder inmenso a quien lo ostentara y que varias familias nobles europeas se disputaban con uñas y dientes. Formoso había coronado emperador a un noble alemán llamado Arnulfo de Carintia, lo cual enfureció a la poderosa familia de Spoleto, un clan del centro de Italia que aspiraba a controlar el título imperial para su propio linaje y que consideraba que Formoso los había traicionado al dárselo a un rival extranjero. La madre del candidato espoletano, una mujer llamada Ageltrudis, que era conocida por su crueldad y su ambición despiadada, juró venganza contra Formoso y esperó pacientemente su oportunidad. Cuando Formoso murió de forma aparentemente natural en abril de 896, la venganza parecía imposible. No se puede castigar a un muerto, o al menos eso era lo que cualquier persona racional habría pensado. La familia de Spoleto necesitaba a alguien en el trono papal que ejecutara esa venganza por ellos, alguien lo bastante débil, lo bastante manipulable y lo bastante desesperado para hacer algo que ningún ser humano en su sano juicio habría aceptado. Ese alguien fue Esteban VI, un hombre que irónicamente había sido nombrado obispo por el propio Formoso y que fue elegido papa precisamente porque los poderosos que lo controlaban sabían que harían con él lo que quisieran. Y lo que le ordenaron fue algo que superaba los límites de lo imaginable: desenterrar al papa muerto, vestirlo con sus ropas ceremoniales, sentarlo en un trono y juzgarlo públicamente ante un tribunal eclesiástico como si estuviera vivo. La escena dentro de la Basílica de San Juan de Letrán aquel día de enero de 897 fue algo que los testigos no olvidaron en toda su vida y que las crónicas medievales describen con una mezcla de horror y fascinación que se percibe incluso a través de los siglos. El cadáver de Formoso, que llevaba 9 meses descomponiéndose bajo tierra, fue extraído de su tumba y vestido con los ornamentos papales completos: la casulla, la mitra, los guantes ceremoniales, todo lo que un papa llevaba cuando ejercía sus funciones más solemnes. Luego fue sentado en un trono de piedra en el centro de la basílica, como si estuviera presidiendo una sesión normal del tribunal eclesiástico. A su lado se colocó a un diácono joven y aterrado, cuya función era responder a las preguntas del tribunal en nombre del cadáver, actuando como una especie de abogado defensor del muerto. Un abogado defensor que sabía perfectamente que el resultado del juicio estaba decidido antes de que empezara, que su cliente estaba literalmente muerto y podrido, y que cualquier intento de defender al acusado con demasiada convicción podía costarle la propia vida a manos de los hombres armados que vigilaban la sala. Frente al cadáver, el Papa Esteban VI se sentó como acusador, como fiscal y como juez al mismo tiempo, concentrando en su persona todos los papeles del tribunal, y comenzó a gritar. Las crónicas de la época describen a Esteban lanzando acusaciones contra el cuerpo sin vida con una furia descontrolada que aterrorizó a todos los presentes en la basílica. Le acusaba de haber violado las leyes canónicas de la Iglesia, de perjurio ante Dios, de haber ocupado ilegalmente la sede de Roma siendo obispo de otra ciudad, lo cual estaba prohibido por las normas eclesiásticas, y de haber ambicionado el papado de forma ilícita durante años antes de conseguirlo. Gritaba las preguntas directamente al cadáver en descomposición, como si genuinamente esperara que aquella masa de carne podrida y huesos le respondiera, y cuando el silencio sepulcral del muerto llenaba la basílica entera, el diácono aterrado tenía que intervenir para balbucear alguna respuesta formularia que inevitablemente era aplastada por una nueva oleada de acusaciones aún más furiosas. Un historiador del siglo XIX describió la escena con una precisión escalofriante. El cuerpo del viejo papa, como una muñeca monstruosa, se balanceaba y se doblaba cuando los asistentes lo sujetaban, o se desplomaba en un montón grotesco cuando lo soltaban, pero no emitía ningún sonido. Los obispos y clérigos que formaban el resto del tribunal observaban la escena espantados, con una mezcla de miedo profundo y asco visceral, sin atreverse a hablar ni a protestar, porque sabían que Esteban estaba respaldado por las espadas de la familia de Spoleto, y que cualquier oposición podía significar la muerte. Según una de las crónicas más antiguas, en medio del juicio se produjo un terremoto que sacudió los muros de la basílica.
Los cronistas posteriores interpretaron aquel temblor como una señal directa de Dios, como si las propias piedras del edificio protestaran contra la monstruosidad que se estaba cometiendo dentro de ellas. Los asistentes quedaron aterrados y muchos creyeron que el cielo estaba expresando su furia de la forma más literal posible. Pero Esteban no se detuvo. Ni el terremoto, ni el horror de los presentes, ni la grotesca imagen de un cadáver en descomposición sentado en un trono papal fueron suficientes para frenar aquella farsa macabra. El juicio continuó hasta su conclusión inevitable. El veredicto fue culpable, como todo el mundo sabía desde antes de que empezara el juicio. No había existido jamás la más mínima posibilidad de que el resultado fuera diferente. Formoso fue declarado indigno de haber sido papa. Todos sus actos como pontífice fueron anulados de un plumazo. Cada nombramiento de obispo, cada ordenación de sacerdote, cada bendición que había dado durante sus 5 años en el trono quedaba cancelada como si nunca hubiera existido. Las consecuencias prácticas de esa decisión fueron enormes y caóticas, porque significaba que todos los obispos y sacerdotes que Formoso había ordenado durante su pontificado dejaban automáticamente de serlo. De la noche a la mañana, cientos de clérigos repartidos por toda Europa descubrían que sus cargos habían sido anulados por un tribunal que había juzgado a un cadáver. El caos administrativo y espiritual que aquella decisión provocó dentro de la Iglesia tardó años en resolverse. Pero la anulación de sus actos no fue suficiente para saciar la sed de venganza de Esteban ni de los que lo controlaban desde las sombras. El castigo tenía que ser físico, visible, brutal y memorable para que nadie olvidara jamás lo que pasaba cuando alguien se enfrentaba a los intereses de los poderosos. Ordenó que el cadáver fuera despojado de todas sus vestiduras sagradas, arrancándole la mitra, la casulla y los guantes ceremoniales pieza por pieza, hasta dejarlo completamente desnudo ante los ojos horrorizados de los asistentes. Después mandó que le cortaran 3 dedos de la mano derecha, los dedos que los papas usaban para hacer la señal de la bendición. Al cortarlos, Esteban estaba anulando simbólicamente cada bendición que Formoso había dado en vida, como si pudiera borrar retroactivamente cada gesto sagrado que aquellas manos habían realizado. El cuerpo mutilado y desnudo fue vestido con harapos y arrastrado por la basílica antes de ser arrojado a una tumba común en un cementerio para extranjeros, lejos de los lugares sagrados donde se enterraba a los papas. Pero ni siquiera eso fue suficiente. Poco después, Esteban ordenó que el cadáver fuera desenterrado por segunda vez y arrojado al río Tíber, el destino reservado para los peores criminales de Roma. El cuerpo de un papa, del representante de Dios en la tierra, fue tirado al agua como si fuera basura. Según la leyenda, unos monjes rescataron el cuerpo de Formoso del Tíber poco después y lo escondieron en secreto para darle un entierro digno. Algunas versiones de la historia cuentan que cuando los monjes encontraron el cuerpo, varias imágenes de santos en una iglesia cercana lo saludaron inclinándose ante él como si reconocieran la injusticia que se había cometido contra aquel hombre. Es una leyenda, probablemente inventada por los partidarios de Formoso para rehabilitar su imagen, pero refleja perfectamente el sentimiento de horror e indignación que el sínodo del cadáver provocó en la población, porque la reacción del pueblo de Roma fue tan violenta como cabía esperar después de semejante espectáculo. La gente común, que veneraba el cargo papal aunque despreciara a muchos de los que lo ocupaban, estaba absolutamente indignada de que un papa hubiera profanado a un muerto de aquella manera. Ver al supuesto representante de Dios gritándole acusaciones a un cadáver en descomposición, cortándole los dedos y tirándolo al río, fue demasiado incluso para una sociedad acostumbrada a la violencia y a los excesos del poder. En los meses siguientes, la ira fue creciendo en las calles de Roma hasta que en el verano de 897 estalló una rebelión popular. Esteban VI fue depuesto por la multitud enfurecida, arrastrado fuera del palacio pontificio y arrojado a una celda de prisión, las mismas celdas oscuras donde él mismo había encerrado a los partidarios de Formoso apenas unos meses antes. El destino quiso que su final fuera simétrico con el horror que había causado. Fue estrangulado en su celda por sus captores poco después. Su pontificado había durado apenas un año y terminó de forma tan violenta como había comenzado.
Los papas que vinieron después intentaron limpiar la mancha del sínodo del cadáver lo más rápido posible. El Papa Teodoro II, que reinó solo 20 días, hizo recuperar el cuerpo de Formoso del lugar donde lo habían escondido los monjes y lo enterró de nuevo con honores plenos en la Basílica de San Pedro. Un sucesor posterior convocó sínodos que anularon todo lo que Esteban VI había hecho y prohibieron para siempre que se celebrara un juicio contra un cadáver. Pero la historia del cuerpo de Formoso no terminó ahí. Décadas después, otro papa llamado Sergio III, que también era enemigo de Formoso, ordenó desenterrar el cadáver una vez más y someterlo a un segundo juicio póstumo. Esta vez, además de repetir las mutilaciones, le cortaron la cabeza. El cuerpo del pobre Formoso fue desenterrado, juzgado, mutilado, tirado al río, rescatado, enterrado con honores, desenterrado otra vez, juzgado otra vez y decapitado. Fue probablemente el cadáver más maltratado de toda la historia de la humanidad, y todo por las guerras de poder entre facciones que usaban el papado como un arma política. La historia del sínodo del cadáver sobrevivió más de 1100 años como el ejemplo definitivo y más escalofriante de hasta dónde puede llegar la locura humana cuando se mezcla con el poder absoluto, la venganza sin límites y una total ausencia de respeto por la dignidad de los vivos y de los muertos. Bonifacio VIII, el papa que declaró que todo ser humano debía someterse a él. Dante Alighieri, el mayor poeta de la historia de Italia y probablemente uno de los mayores escritores de todos los tiempos, dedicó una parte entera de su obra maestra, la Divina Comedia, a condenar al Papa Bonifacio VIII al infierno, no al purgatorio, donde hay esperanza de redención, al infierno, al círculo octavo, al pozo reservado específicamente para los papas que habían cometido simonía, el pecado de comprar y vender cargos sagrados. Y Dante no se limitó a mencionarlo de pasada. Construyó una escena en la que otro papa condenado, que ya está ardiendo boca abajo dentro de una roca con las plantas de los pies en llamas, confunde a Dante con Bonifacio y le pregunta si ya ha llegado su turno de ser castigado, como si el infierno llevara años esperándolo con impaciencia. Aquella condena literaria, escrita mientras Bonifacio todavía estaba vivo, fue un acto de una audacia increíble y refleja hasta qué punto este papa era odiado y temido en su propia época. El poeta Jacopone da Todi fue todavía más directo y lo llamó el nuevo anticristo. Para entender por qué un papa generó un odio tan profundo en algunos de los hombres más brillantes de su tiempo, hay que entender quién era Bonifacio y cómo llegó al poder. Su nombre real era Benedetto Caetani. Nació alrededor de 1235 en la ciudad de Anagni, a unos 60 kilómetros al sur de Roma, y pertenecía a una familia noble con conexiones en la Iglesia que le permitieron escalar los peldaños del poder eclesiástico desde muy joven. Era un hombre inteligente, un jurista brillante formado en las mejores universidades de la época y un diplomático hábil que había servido en misiones importantes por toda Europa. Pero también era arrogante hasta un extremo que incluso sus aliados encontraban difícil de soportar, despiadado con cualquiera que se interpusiera en su camino y absolutamente convencido de que el Papa era el ser humano más importante del mundo, superior a todos los reyes, emperadores y gobernantes de la tierra, y que cualquiera que no lo reconociera así estaba condenado a la perdición eterna. La forma en que Bonifacio llegó al papado es en sí misma una historia oscura que define perfectamente su carácter. Su predecesor era un hombre completamente diferente. El Papa Celestino V, un monje ermitaño anciano, humilde y piadoso, que había sido elegido papa casi por accidente, después de que los cardenales no se pusieran de acuerdo durante 2 años y decidieran elegir a un santo como solución de compromiso. Celestino era un hombre bueno, pero totalmente incapaz de gobernar la Iglesia. No entendía la política. No sabía manejar la burocracia vaticana. Se sentía abrumado por el cargo y quería desesperadamente volver a su cueva de ermitaño. Bonifacio vio su oportunidad y la aprovechó con una frialdad que horrorizó a muchos. Según la leyenda más famosa, Bonifacio mandó instalar un tubo secreto en la pared de la habitación de Celestino y por las noches le susurraba a través del tubo, haciéndose pasar por la voz de Dios, diciéndole que debía renunciar al papado porque no era digno de él. La historia probablemente es un mito,
pero fue ampliamente creída porque encajaba perfectamente con la personalidad manipuladora de Bonifacio. Sea como fuera, Celestino renunció en diciembre de 1294, convirtiéndose en uno de los poquísimos papas de la historia que han abandonado voluntariamente el cargo, y Bonifacio fue elegido papa inmediatamente después en un cónclave que duró apenas un día, lo que indica que todo estaba preparado de antemano. Una de sus primeras decisiones como pontífice fue encerrar al pobre Celestino en el castillo de Fumone, una fortaleza aislada en las montañas, para asegurarse de que nadie pudiera usar al anciano ermitaño como bandera de una rebelión contra su autoridad. Celestino fue tratado como un prisionero, vigilado día y noche, privado de contacto con el exterior y sometido a condiciones que aceleraron su deterioro físico. El anciano ermitaño, que solo había querido volver a su cueva y rezar en paz, murió prisionero 10 meses después. Se encontraron marcas sospechosas en su cráneo que algunos interpretaron como signos de violencia, aunque nunca se pudo demostrar que hubiera sido asesinado. Lo que sí está claro es que Bonifacio eliminó a su predecesor con la misma frialdad con la que habría eliminado a cualquier otro obstáculo en su camino hacia el poder absoluto. Siglos después, la Iglesia canonizó a Celestino V como santo, lo cual no deja de ser una ironía brutal. El hombre que Bonifacio encerró y dejó morir terminó siendo declarado santo, mientras que Bonifacio terminó condenado al infierno por el mayor poeta de la historia. Una vez instalado en el trono, Bonifacio se dedicó a construir el papado más ambicioso y más arrogante que Europa había visto en siglos. Su visión del mundo era simple y no admitía discusión. El Papa era el Señor supremo de toda la cristiandad, tanto en asuntos espirituales como en asuntos terrenales, y todo ser humano, sobre la faz de la tierra, desde el campesino más humilde hasta el emperador más poderoso, debía someterse a la autoridad del pontífice romano. En 1302 plasmó esta visión en un documento oficial llamado Unam Sanctam, una bula papal que contenía una frase que se convirtió en la declaración más absoluta de poder supremo que un papa había pronunciado jamás, que era absolutamente necesario para la salvación de toda criatura humana estar sometida al pontífice romano. Dicho de otra forma, si no obedecías al papa, no ibas al cielo. Así de simple y así de brutal. Aquella declaración habría sido audaz en cualquier época de la historia, pero en el siglo XIV resultaba directamente provocadora y casi suicida desde el punto de vista político, porque los reyes europeos llevaban décadas acumulando poder real sobre sus territorios y no estaban dispuestos a inclinarse ante nadie, ni siquiera ante el Papa de Roma. La época en la que un pontífice podía obligar a un emperador a arrodillarse en la nieve durante 3 días, como había ocurrido en Canosa 2 siglos antes, había quedado muy atrás. El mundo estaba cambiando y Bonifacio se negaba a aceptarlo. El choque más violento y más destructivo fue con el rey Felipe IV de Francia, un hombre al que la historia recuerda como Felipe el Hermoso por su aspecto físico, pero que era tan ambicioso, tan astuto y tan absolutamente despiadado como el propio Bonifacio. Aquellos dos hombres, el Papa y el rey más poderoso de Europa, compartían los mismos defectos de carácter: la arrogancia, la terquedad, la crueldad y la convicción absoluta de que ellos tenían razón y todos los demás estaban equivocados. Era inevitable que chocaran, y era inevitable que el choque fuera devastador. El conflicto empezó cuando Felipe intentó cobrar impuestos al clero francés para financiar su guerra contra Inglaterra. Bonifacio respondió con una bula papal que prohibía a cualquier rey cobrar impuestos a la Iglesia sin permiso del Papa, bajo amenaza de excomunión. Felipe contraatacó cortando toda transferencia de dinero de Francia hacia Roma, lo que dejó al Vaticano sin una de sus fuentes de ingresos más importantes. Bonifacio retrocedió temporalmente, pero el rencor entre ambos siguió creciendo año tras año. La situación se volvió verdaderamente peligrosa cuando Bonifacio excomulgó a varios funcionarios franceses y el rey respondió lanzando una campaña de propaganda brutal contra el Papa. Los consejeros de Felipe acusaron públicamente a Bonifacio de los peores crímenes imaginables: herejía, ateísmo, sodomía, simonía, hechicería,
y hasta de tener un demonio personal al que consultaba para tomar decisiones. Muchas de esas acusaciones probablemente eran inventadas o enormemente exageradas, fabricadas por los propagandistas del rey para destruir la imagen moral del Papa ante la opinión pública de toda Europa. Pero el simple hecho de que fueran creídas con tanta facilidad por tanta gente dice mucho sobre cómo Bonifacio era percibido, incluso por quienes no eran sus enemigos directos, como un hombre mundano, corrupto, obsesionado con el poder terrenal y con el enriquecimiento de su propia familia, los Caetani, a quienes colmó de tierras, títulos y privilegios a costa de las arcas de la Iglesia. Lo acusaban de haber dicho en privado que el alma moría con el cuerpo y que el paraíso no existía. Una acusación de ateísmo que habría sido devastadora si fuera cierta, aunque probablemente fue inventada por sus enemigos para añadir un crimen más a la lista. En 1300, Bonifacio organizó el primer año jubilar de la historia de la Iglesia Católica, una gran peregrinación a Roma que prometía indulgencias especiales a todos los fieles que visitaran las basílicas de la ciudad. Fue un éxito espectacular. Cientos de miles de peregrinos llegaron a Roma desde todos los rincones de Europa. Las calles se llenaron de fieles, el dinero fluyó hacia las arcas del Vaticano, y Bonifacio se presentó ante el mundo como el líder indiscutible de la cristiandad, un papa poderoso al que medio continente acudía a rendir homenaje. Pero, para sus enemigos, y especialmente para Felipe IV, aquella celebración no fue más que otra demostración insoportable de la megalomanía de un papa que se creía literalmente el dueño del mundo y de todas las almas que lo habitaban. El conflicto con Felipe IV llegó a su punto más explosivo y más humillante en septiembre de 1303, en un episodio que la historia recuerda como el ultraje de Anagni, un acontecimiento que marcó el fin simbólico del poder absoluto del papado sobre los reyes de Europa. Bonifacio estaba en su palacio de verano en Anagni, su ciudad natal, preparando una bula de excomunión contra Felipe IV, que habría sido la declaración de guerra más directa que un papa podía lanzar contra un monarca. Pero Felipe se le adelantó. El consejero más despiadado del rey francés, un hombre llamado Guillaume de Nogaret, reunió un ejército de unos 2000 hombres que incluía mercenarios y miembros de la poderosa familia Colonna, enemigos mortales de Bonifacio desde hacía años. El 7 de septiembre, aquella fuerza armada irrumpió en Anagni y asaltó el palacio papal. Lo que encontraron dentro del palacio fue a un anciano de casi 70 años prácticamente solo y sin defensas serias. La mayor parte de sus guardias, sirvientes y cortesanos habían huido cobardemente al ver llegar al ejército, abandonando al papa a su suerte sin que les importara lo más mínimo lo que pudiera pasarle. Solo un puñado de leales se quedó a su lado. Bonifacio, según todos los relatos, se negó a huir. Se vistió con sus ornamentos papales completos, se sentó en su trono con la tiara papal sobre la cabeza y el crucifijo en las manos, y esperó a los invasores con una dignidad que incluso sus peores enemigos tuvieron que reconocer. Cuando Nogaret y Sciarra Colonna irrumpieron en la sala, le exigieron que renunciara al papado inmediatamente. Bonifacio respondió con una frase que se hizo legendaria, que prefería morir antes que rendirse. Fue entonces cuando Sciarra Colonna le dio una bofetada en la cara al papa. La bofetada de Anagni, como se la conoce en italiano, se convirtió en uno de los momentos simbólicos más importantes de la historia medieval. La mano de un noble abofeteando la cara del representante de Dios en la tierra, el poder secular golpeando físicamente al poder espiritual. Bonifacio fue retenido como prisionero durante 3 días. Según las crónicas, se negó a comer durante todo su cautiverio, declarando que prefería morir de hambre antes que aceptar comida de sus captores. Fue insultado, amenazado y probablemente maltratado físicamente, aunque los rumores posteriores de que se golpeó la cabeza contra las paredes y se mordió las manos hasta hacerse sangre son probablemente exageraciones inventadas por sus enemigos. Finalmente, la población local de Anagni, horrorizada por el sacrilegio que se estaba cometiendo contra el Papa, independientemente de lo que pensaran de él como persona, se movilizó y liberó a Bonifacio. Fue escoltado de vuelta a Roma, pero el hombre que llegó a la ciudad ya no era el mismo que había salido. La experiencia lo había destruido por dentro.
El papa que se había proclamado superior a todos los reyes del mundo, había sido secuestrado, abofeteado y humillado por los soldados de uno de esos reyes. Y eso era algo de lo que su ego gigantesco no podía recuperarse. En las semanas siguientes, Bonifacio cayó en un estado de deterioro físico y mental acelerado. Los cronistas cuentan que deliraba, que hablaba solo, que se negaba a ver a nadie y que sufría ataques de furia seguidos de episodios de llanto inconsolable. Un mes después del ultraje de Anagni, el 11 de octubre de 1303, Bonifacio VIII murió en Roma. Tenía alrededor de 68 años. Algunos rumores afirmaban que en sus últimos días se arrancaba mechones de pelo, se mordía las manos y se golpeaba la cabeza contra las paredes como un animal enloquecido, aunque estos relatos probablemente fueron exageraciones difundidas por sus enemigos para humillarlo incluso después de muerto. Lo que sí es seguro es que la experiencia de Anagni lo destrozó de una forma que ningún tratamiento médico de la época podía reparar. Una crónica contemporánea resumió la trayectoria de su vida con una frase de una precisión despiadada que se quedó grabada en la historia para siempre. Entró en el papado como un zorro, reinó como un león y murió como un perro. Después de su muerte, Felipe IV presionó al siguiente papa para que sometiera a Bonifacio a un juicio póstumo por herejía, un proceso que se alargó durante años antes de ser archivado discretamente. El papado, humillado y debilitado, fue trasladado a Aviñón bajo control francés, donde permanecería durante casi 70 años. La era en la que un papa podía dictar órdenes a los reyes había terminado para siempre en el momento en que la mano de Sciarra Colonna golpeó la cara de Bonifacio VIII. León X, el pontífice que dijo: «Ya que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo». Cuando Giovanni de Médici fue elegido papa en marzo de 1513, se giró hacia su hermano y le dijo una frase que definiría su pontificado, su legado y su lugar en la historia para siempre. Ya que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. No se sabe con absoluta certeza si realmente pronunció esas palabras exactas o si fueron atribuidas después por sus críticos, pero eran tan perfectas, tan precisas y encajaban tan bien con su personalidad y con todo lo que hizo durante los 8 años siguientes, que todo el mundo las creyó sin dudar, y con razón. Porque León X se dedicó a disfrutar del papado con una intensidad, una extravagancia y una irresponsabilidad tan descomunales que cuando terminó su pontificado, apenas 8 años después, la Iglesia Católica estaba arruinada económicamente hasta el último ducado, dividida espiritualmente de una forma que nadie habría podido imaginar y enfrentada a la mayor crisis de toda su historia, la Reforma Protestante, un movimiento que partiría la cristiandad occidental en dos de forma permanente, irreversible y sangrienta. Giovanni nació en diciembre de 1475 en Florencia, en el seno de la familia más rica, más poderosa y más culturalmente influyente de toda Italia. Su padre era Lorenzo de Médici, conocido por toda Europa como Lorenzo el Magnífico, un hombre que gobernaba Florencia como un príncipe renacentista absoluto y que era el mayor mecenas de las artes de todo el continente europeo. Giovanni creció rodeado de lujo, de arte, de música y de los mejores intelectuales de su tiempo. Su padre lo destinó a la carrera eclesiástica desde que era un niño, y usó su inmensa influencia para garantizarle un ascenso meteórico dentro de la Iglesia. Giovanni recibió la tonsura a los 7 años. Fue nombrado abad de una abadía con ingresos enormes a los 8 y se convirtió en cardenal a los 13 años. Un adolescente con el rango más alto de la Iglesia después del Papa, sin haber celebrado jamás una misa, sin haber estudiado teología en serio y sin tener la más mínima experiencia de lo que significaba dedicar tu vida a la fe. El propio Papa de la época, que fue presionado por Lorenzo de Médici para otorgar el nombramiento, le escribió una carta a Giovanni en la que le advertía que no se dejara corromper por los malos ejemplos que vería a su alrededor en la Iglesia. Era una advertencia premonitoria que Giovanni ignoraría por completo durante el resto de su vida. Era el nepotismo más desvergonzado posible, pero los Médici tenían tanto dinero, tanta influencia política y tantas conexiones en cada esquina del poder europeo que nadie se atrevió a protestar abiertamente por un nombramiento que en cualquier otra familia habría sido impensable. La vida de Giovanni antes de ser papa
no fue un camino recto hacia el trono. Cuando los Médici fueron expulsados de Florencia en 1494, él tuvo que huir y vivir exiliado durante años, recorriendo Europa como un cardenal errante sin ciudad, sin palacio y sin el poder que su familia le había prometido. Pero los Médici siempre volvían. En 1512, Giovanni lideró personalmente un ejército de 1500 soldados para retomar Florencia por la fuerza e instalar de nuevo a su familia en el poder. Un cardenal al frente de un ejército, conquistando una ciudad con las armas. Aquello ya daba una idea bastante clara de qué tipo de hombre era y de cuáles eran sus prioridades reales. Cuando fue elegido papa a los 37 años, León X ni siquiera era sacerdote ordenado. Tuvo que ser ordenado sacerdote, después consagrado obispo y finalmente proclamado papa, todo en el espacio de unos pocos días apresurados, en una secuencia acelerada de ceremonias que dejaba ridículamente claro que su ascenso al trono de San Pedro no tenía absolutamente nada que ver con la vocación religiosa y absolutamente todo que ver con el dinero, las conexiones familiares y la ambición política de los Médici. Sus primeras semanas como papa marcaron el tono exacto de lo que vendría durante los 8 años siguientes. Organizó una procesión de coronación tan lujosa, tan espectacular y tan obscenamente cara, que consumió una cantidad equivalente a 1/7 de todas las reservas del Vaticano. En un solo día de celebración gastó lo que la Iglesia habría tardado meses enteros en recaudar de los fieles de toda Europa. Y aquello, por increíble que parezca, fue solo el principio de una fiesta que duraría 8 años y que acabaría provocando la mayor catástrofe que la Iglesia católica ha sufrido en 2000 años de historia. León X convirtió el Vaticano en la corte más lujosa y más extravagante de toda Europa, superando incluso a los palacios de los reyes de Francia y de España en ostentación y en derroche. Organizaba banquetes con decenas de platos servidos en vajilla de oro, mientras músicos, poetas y actores entretenían a los invitados con espectáculos que duraban horas. Un banquete especialmente célebre consistió en 65 platos diferentes acompañados de representaciones teatrales entre cada servicio, una orgía gastronómica que habría alimentado a un pueblo entero durante semanas. León era un amante obsesivo de la música y de todas las artes escénicas, y mantenía un coro permanente de cantantes profesionales que lo acompañaban a todas partes y que actuaban durante sus comidas como si cada almuerzo fuera un concierto privado organizado exclusivamente para su placer personal. Patrocinaba a los mejores artistas de la época, incluyendo a Rafael, al que encargó los magníficos tapices de la Capilla Sixtina, que todavía hoy se pueden admirar en el Vaticano. Pero el símbolo más memorable y más absurdo de sus excesos fue un elefante blanco llamado Jano. El animal había sido un regalo del rey de Portugal, enviado desde la India como muestra de amistad, y León se encariñó con él de una forma que sus contemporáneos encontraban entre conmovedora y ridícula. El elefante tenía su propia residencia dentro del Vaticano, sus propios cuidadores, y era exhibido en procesiones públicas donde el Papa cabalgaba sobre su lomo por las calles de Roma, mientras la multitud lo contemplaba con una mezcla de asombro y escándalo. Cuando Janno murió en 1516, León lloró desconsoladamente durante días y le encargó a Rafael que pintara un retrato conmemorativo del animal. Muchos señalaron con amargura que el Papa parecía mucho más afectado por la muerte de su mascota exótica que por la crisis espiritual que estaba desgarrando la Iglesia en el norte de Europa, y que él se negaba obstinadamente a tomar en serio. También se le acusó de mantener relaciones con hombres jóvenes a los que instalaba en puestos de confianza dentro del Vaticano, acusaciones que sus enemigos utilizaron para destruir aún más su imagen, aunque los historiadores modernos no han podido confirmar ni desmentir esos rumores de forma definitiva. Lo que sí está claro es que León X era un hombre para el que la vida consistía en disfrutar de los placeres que el mundo pudiera ofrecer, y que consideraba el papado no como una responsabilidad espiritual, sino como el premio definitivo que le permitía acceder a todos esos placeres sin ningún tipo de límite ni de restricción. Porque el problema fundamental de todo el pontificado de León X era el dinero, o más precisamente, la ausencia total de él. León gastaba a un ritmo tan vertiginoso e incontrolable que pronto agotó todas las reservas financieras
que sus predecesores habían acumulado pacientemente durante años de administración cuidadosa. Cuando el tesoro del Vaticano se vació por completo, empezó a empeñar los muebles del Palacio Apostólico, las joyas papales, las piezas de plata y de oro, e incluso las estatuas de los apóstoles que decoraban el Vaticano. Cuando eso también se acabó, y ya no quedaba nada que vender ni que empeñar, recurrió a la venta de cargos eclesiásticos, nombrando cardenales, a cambio de enormes sumas de dinero. En una sola promoción creó 31 cardenales nuevos de golpe, recaudando una fortuna que se gastó en cuestión de meses. Y cuando ni siquiera eso fue suficiente para sostener sus gastos, recurrió a la herramienta que acabaría destruyendo la unidad de la cristiandad occidental para siempre: la venta masiva de indulgencias a una escala que no tenía precedentes en la historia de la Iglesia. Una indulgencia era un documento oficial de la Iglesia que perdonaba los pecados del comprador y reducía el tiempo que su alma pasaría sufriendo en el purgatorio después de la muerte antes de poder entrar al cielo. En teoría, las indulgencias se concedían por actos genuinos de piedad, arrepentimiento y penitencia. En la práctica, bajo León X, se vendían abiertamente a cambio de dinero contante y sonante, como si fueran entradas para un espectáculo o mercancía en un puesto de mercado, con predicadores itinerantes profesionales que recorrían cada rincón de Europa, prometiendo a los campesinos aterrorizados que sus monedas, por pocas que fueran, podían liberar las almas de sus familiares muertos directamente del purgatorio al cielo sin necesidad de nada más que pagar. Cuando Giovanni de Médici fue elegido papa en marzo de 1513, se giró hacia su hermano y le dijo una frase que definiría su pontificado, su legado y su lugar en la historia para siempre: ya que Dios nos ha dado el papado, disfrutémoslo. No se sabe con absoluta certeza si realmente pronunció esas palabras exactas o si fueron atribuidas después por sus críticos, pero eran tan perfectas, tan precisas y encajaban tan bien con su personalidad y con todo lo que hizo durante los 8 años siguientes, que todo el mundo las creyó sin dudar, y con razón. Porque León X se dedicó a disfrutar del papado con una intensidad, una extravagancia y una irresponsabilidad tan descomunales que cuando terminó su pontificado, apenas 8 años después, la Iglesia Católica estaba arruinada económicamente hasta el último ducado, dividida espiritualmente de una forma que nadie habría podido imaginar y enfrentada a la mayor crisis de toda su historia, la Reforma Protestante, un movimiento que partiría la cristiandad occidental en dos de forma permanente, irreversible y sangrienta. Giovanni nació en diciembre de 1475 en Florencia, en el seno de la familia más rica, más poderosa y más culturalmente influyente de toda Italia. Su padre era Lorenzo de Médici, conocido por toda Europa como Lorenzo el Magnífico, un hombre que gobernaba Florencia como un príncipe renacentista absoluto y que era el mayor mecenas de las artes de todo el continente europeo. Giovanni creció rodeado de lujo, de arte, de música y de los mejores intelectuales de su tiempo. Su padre lo destinó a la carrera eclesiástica desde que era un niño, y usó su inmensa influencia para garantizarle un ascenso meteórico dentro de la Iglesia. Giovanni recibió la tonsura a los 7 años. Fue nombrado abad de una abadía con ingresos enormes a los 8 y se convirtió en cardenal a los 13 años. Un adolescente con el rango más alto de la Iglesia después del Papa, sin haber celebrado jamás una misa, sin haber estudiado teología en serio y sin tener la más mínima experiencia de lo que significaba dedicar tu vida a la fe. El propio Papa de la época, que fue presionado por Lorenzo de Médici para otorgar el nombramiento, le escribió una carta a Giovanni en la que le advertía que no se dejara corromper por los malos ejemplos que vería a su alrededor en la Iglesia. Era una advertencia premonitoria que Giovanni ignoraría por completo durante el resto de su vida. Era el nepotismo más desvergonzado posible, pero los Médici tenían tanto dinero, tanta influencia política y tantas conexiones en cada esquina del poder europeo que nadie se atrevió a protestar abiertamente por un nombramiento que en cualquier otra familia habría sido impensable. La vida de Giovanni antes de ser papa no fue un camino recto hacia el trono. Cuando los Médici fueron expulsados de Florencia en 1494, él tuvo que huir y vivir exiliado durante años, recorriendo Europa como un cardenal errante sin ciudad,
sin palacio y sin el poder que su familia le había prometido. Pero los Médici siempre volvían. En 1512, Giovanni lideró personalmente un ejército de 1500 soldados para retomar Florencia por la fuerza e instalar de nuevo a su familia en el poder. Un cardenal al frente de un ejército, conquistando una ciudad con las armas. Aquello ya daba una idea bastante clara de qué tipo de hombre era y de cuáles eran sus prioridades reales. Cuando fue elegido papa a los 37 años, León X ni siquiera era sacerdote ordenado. Tuvo que ser ordenado sacerdote, después consagrado obispo y finalmente proclamado papa, todo en el espacio de unos pocos días apresurados, en una secuencia acelerada de ceremonias que dejaba ridículamente claro que su ascenso al trono de San Pedro no tenía absolutamente nada que ver con la vocación religiosa y absolutamente todo que ver con el dinero, las conexiones familiares y la ambición política de los Médici. Sus primeras semanas como papa marcaron el tono exacto de lo que vendría durante los 8 años siguientes. Organizó una procesión de coronación tan lujosa, tan espectacular y tan obscenamente cara, que consumió una cantidad equivalente a 1/7 de todas las reservas del Vaticano. En un solo día de celebración gastó lo que la Iglesia habría tardado meses enteros en recaudar de los fieles de toda Europa. Y aquello, por increíble que parezca, fue solo el principio de una fiesta que duraría 8 años y que acabaría provocando la mayor catástrofe que la Iglesia católica ha sufrido en 2000 años de historia.